Buenos días, bendiciones para todos. Vamos a continuar con el tema de la lealtad, con el tema, ¿verdad?, que hemos venido trayendo en las últimas semanas y que interrumpimos la semana pasada por el tema del aniversario, un aniversario poderoso donde pudimos recibir palabra de Dios de acuerdo al propósito y al llamado que tenemos. Y los que no pudieron estar por algún motivo, los invito a que se conecten y vean las llamadas en diferidos. De verdad que fue un regalo de parte del Padre para este ministerio hermoso que Dios puso en mis manos, que tuvo esa confianza en mí, ¿verdad? Y aunque a veces reconocemos que somos imperfectos, Él en medio de su perfección nos ha llenado de amor por este ministerio, nos ha llenado de compromiso, de trabajo y estaba tratando de arreglar también mi background, pero no se pudo. Tengo que hacerlo desde la otra computadora, luego con más tiempo, pero no queríamos dejar de estar aquí trayendo, impartiendo esta palabra y seguimos con el Salmo 3, ¿verdad? Y es ese salmo poderoso donde David, en medio de la angustia, en medio de la persecución por su hijo Absalón, y mi pastor predicaba con respecto a Absalón el domingo, y es impresionante cómo este espíritu de Absalón puede atacar. Es un espíritu desleal, es un espíritu que se goza con la injusticia, un espíritu que muerde la mano que da de comer. Y, y he profundizado, ¿verdad?, en diferentes personajes de la Biblia durante varias semanas ya y ha sido de bendición, de compromiso, de cuidado, ¿verdad? Cuidar la palabra, porque vengo a exhortarles esta mañana que no se coma todo lo que yo le digo, que no se coma todo lo que los predicadores dicen, sino que vayamos a la palabra y redarguyamos y estudiemos y profundicemos en lo que Dios nos quiere hablar, porque muchas veces como predicadores, ¿verdad? Como pastores, como profetas, traemos una palabra que ministró nuestro corazón y quizás pueda convertirse en nuestra palabra, en como el Señor nos quería hablar a nosotros, pero no necesariamente eso hace que sea una verdad absoluta. Tenemos que recordar que la verdad absoluta es en la Biblia. Y vemos que en el Salmo 3, David clama en medio de crisis por la rebelión de su hijo Absalón. Durante este conflicto, algunos hombres permanecieron leales a David y su lealtad se manifestó en diferentes maneras. Y yo quería tocar las diferentes maneras de la lealtad, porque muchas veces como seres humanos nos consideramos leales, pero ¿leales a quién? ¿Leales a qué? ¿Leales a nosotros mismos? ¿Leales a Dios? ¿Leales a la autoridad? Y vale la pena destacar que cuando somos leales a la autoridad, le estamos siendo leales a Dios. Vamos a estar hablando del relato de Itai el Geteo, ¿verdad? Y ya yo hablé de Itai específicamente, pero estoy trayendo este relato para que veamos los diferentes tipos de lealtad y poder compararlos con algunos otros que surgieron durante este Salmo 3. Y el pasaje de Itai lo vemos en segunda de Samuel 15, 19, 22 y pido disculpas de antemano si se me quebranta la voz, estoy queriendo tener como una gripecita que la estoy reprendiendo en el nombre de Jesús. Y dijo el rey a Itai Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y te he hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviera, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai,
Ven pues y pasa, y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Vemos que ya estudiamos este versículo, vemos que ya estudiamos este personaje. Y una de las cosas que me llama la atención de David es que David se dio cuenta que Itai acababa de llegar, que Itai había llegado ayer. Y eso lo vemos me apasiona de David, que a pesar de que David era un rey, a pesar de que David estaba ocupado, a pesar de que David estaba triste porque conocía o estaba conociendo sobre la traición de su hijo, él estaba observante. Él era alguien que constantemente observaba lo que Dios estaba haciendo alrededor de él. Por eso pudo observar, por ejemplo, cómo Mefiboset tampoco lo siguió. Entonces, David era un personaje, un profeta que no perdía la visión, que no perdía ese mover de estar pendiente de lo que estaba pasando alrededor de él. Y muchas de las veces que nosotros somos traicionados es precisamente por eso, porque se han cerrado nuestros ojos espirituales y no hemos podido ver o no estamos viendo precisamente quién está siendo leal o desleal, quién está viniendo a atacar o quién está viniendo a ayudar. Otra de las cosas que me llama la atención, ¿verdad? Y que pudiéramos decir de este personaje es que este personaje era alguien extranjero, era un filisteo que había jurado lealtad a David. Y qué lindo ver cómo van a haber personas leales, ¿verdad? Que ni siquiera son de nuestra cultura, que ni siquiera son de nuestro país, que ni siquiera son cristianos. Son cristianos. Entonces, vale la pena destacar que nosotros como cristianos vamos a conseguir la lealtad muchas veces en personas inconversas antes que en las personas cristianas. Y tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que entender que nosotros como cuerpo de Cristo debemos cuidarnos los unos a los otros, debemos resguardarnos los unos a los otros. Y ahorita, como experiencia, estamos viviendo en nuestra iglesia, ¿verdad? Que a través de prédicas que mi pastor ha hecho, la han venido atacando y no son las personas inconversas quienes la están atacando, son los mismos cristianos quienes están atacando de ella. Debemos tener cuidado porque como seres humanos, y por eso comencé la prédica diciendo que no nos comamos todo, ¿verdad? Lo que los predicadores traen, sino que por el contrario, busquemos en la palabra, rectifiquemos en la palabra y entendamos que somos seres humanos imperfectos, nos vamos a equivocar, vamos a fallar, pero lo importante es no dañarnos entre nosotros mismos. Y lo que me apasiona de este personaje, Itai, es que al él ser un extranjero, y no nada más un extranjero, sino pertenecer a los filisteos, quienes eran enemigos principales, no nada más de David, sino de todo el pueblo israelita. Él se mantuvo firme y él se mantuvo fiel, él se mantuvo leal. Su lealtad se destacó porque no tenía obligación a seguir a David, pero lo hizo por convicción. Él había visto la trayectoria de David y muchas veces van a haber personas en nuestras vidas que van a ver y van a reconocer nuestra trayectoria más que a la persona que tenemos al lado, más que muchas veces nuestros propios familiares, que al ver nuestra conversión no van a aceptar el cambio, no van a creer en el cambio, van a pensar que estamos fingiendo, van a pensar que somos hipócritas, van a pensar que Dios no ha sido el causante de este cambio, sino que es un cambio aparente y muchas veces Dios trae gente de afuera, gente que fue nuestro enemigo, gente que verdaderamente ha visto nuestra trayectoria para que sean leales a nosotros. Entonces, esto es lo que me apasiona de Itai, que Itai no tenía que seguir al rey, pero Itai no nada más decidió seguir al rey, Itai trajo con él personas a ayudar a un reinado nuevo, personas a ayudar a un rey que
exterminó la cabeza de uno de los gigantes que pertenecían a su cultura. Entonces, muchas veces vamos a recibir más apoyo de los inconversos, más apoyo de gente de afuera, más apoyo de personas que nos vieron caer, que nos vieron levantarnos, que de personas que nos rodean, que de personas que caminan ese llamado con nosotros. Y es lo que me apasiona de la lealtad, que la lealtad no siempre va a ser recibida de quienes nosotros pensamos. Y es un llamado de atención para que entendamos que primeramente leal es el Señor y que no podemos poner nuestras expectativas en los hombres porque los hombres son desleales y los hombres van a caer y los hombres van a fallar. Entonces muchas veces como líderes, muchas veces como pastores, muchas veces en una posición en la que nos encontramos, decidimos no creer en personas como Abisai porque vienen de tierras lejanas, porque vienen de tierras contrarias a nuestra tierra y preferimos confiar en aquellas personas culturalmente en las cuales nos sentimos cómodos, dejando a Itais por fuera, porque no creemos ni en su llamado ni en su lealtad. Entonces, David, luego de insistirle, no vengas. Luego de insistirle, ¿para qué vas a venir si acabas de llegar? ¿Por qué si puedes meterte con el rey actual? Porque tienen que recordar que en este momento él estaba escapando, él no era el rey, la corona, aunque le pertenecía, no estaba en su cabeza porque él estaba huyendo. Entonces vemos cómo muchas veces estamos huyendo de las personas que nos dañan sin reconocer que quien es leal es el que menos nos imaginamos, el que menos esperamos. Sin embargo, David le hizo como una entrevista estratega y le dijo, ¿por qué no te quedas? Él le dijo, vive Dios, vive tu Dios, que donde tú vayas yo estaré. Entonces tenemos que entender que aquellas personas que van a ser leales a nosotros, primeramente tienen que ser leales a Dios. Y no me quiero detener en Itai porque ya hablé un capítulo completo. Voy a seguir hacia los sumos sacerdotes, los que estuvieron con David, los que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a agarrar el arca y te vamos a seguir porque tú eres el rey, porque somos leales, porque confiamos en lo que Dios ha hecho a través de ti, porque reconocemos tu llamado, porque sabemos que eres ungido. Y para esto vamos a estar leyendo 2 Samuel 15 del 24 al 29. Y he aquí también iba Sadoc y con él los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios y asentaron el arca del pacto de Dios y subió a habitar después de todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros 2 hijos. Hay más tu hijo y Jonatán, hijo de Abitar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros, me dé aviso. Entonces Sadoc y Abitar volvieron al arca de Dios a Jerusalén. Qué lindo el rey David. La presencia del Señor no podía salir de Israel. En estos momentos, aunque él necesitaba la presencia de Dios,
Él sabía que adoraría y clamaría. Él sabía que la presencia de Dios iría con él a donde quiera que él fuera, porque él era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero él necesitaba que la presencia de Dios estuviera en el pueblo de Israel para que no se volvieran idólatras. Recuerden que este pueblo fue un pueblo que fue idólatra durante muchísimos años y esto haría, ¿verdad? Que el pueblo pudiera caer en idolatría de nuevo y él no quería que esto pasara. Él no quería. Él le decía a los sacerdotes, pero no eres tú vidente, no eres tú profeta, no sabes tú lo que va a pasar, no sabes tú que yo regreso, no sabes tú que yo me voy por un tiempo, pero es que es más importante la presencia de Dios en el pueblo que mi presencia, porque él sabía que él no era Dios, él sabía que aunque él no estuviera, el pueblo israelita necesitaba de Dios, necesitaba que la presencia estuviera rondeándolos. Y nosotros muchas veces no cargamos con la presencia de Dios y salimos corriendo de la atmósfera de Dios porque estamos peleados, porque estamos rotos, porque estamos molestos con alguien. Hermano y hermana querida, si usted tiene algún tipo de problema, no huya de la presencia de Dios, no huya de la atmósfera donde Dios está llamándolo a que permanezca. Muchas veces queremos salir inclusive huyendo tras nuestro liderazgo, nuestro pastor para apoyar. Y esto fue una enseñanza que David dejó a los sumos sacerdotes. No, 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 no. Tu lugar está en Israel. Tu lugar está donde tiene que estar la presencia de Dios. Yo voy a estar bien. Nosotros como líderes tenemos nuestra responsabilidad es enseñarle al pueblo que tiene que permanecer bajo la presencia de Dios, que si nosotros estamos pasando por un desierto, por una tribulación, ellos no necesariamente tienen que correr atrás de nosotros a ese proceso, que hay un Dios todopoderoso, omnipotente y omnipresente que va a guardarnos, que va a ir al lugar donde nosotros necesitamos el cuidado que necesitamos. Importantísimo, como sacerdotes, no podemos salir del lugar donde Dios nos ha plantado porque le dejamos el camino libre al enemigo para que destruya la ciudad, para que destruya a Israel, para que destruya aquello que venimos cuidando durante tanto tiempo. Los sacerdotes tenían que mantenerse en Israel, orando, cubriendo, además de siendo espías para David, informantes. Pero si los sacerdotes soltaban la posición, imagínense, si Absalón en medio de la traición durante 3 años estuvo parado en las puertas volteando al pueblo y lo logró con la presencia de Dios, con el arca, imagínense qué iba a ser del pueblo de Israel sin el arca de Dios. Es por eso que por más que amemos a nuestra cobertura, por más, nosotros tenemos que pedirle dirección al Señor. ¿Qué le quiero decir esto? Lo traigo en un ejemplo tangible y visible. Si yo estoy pasando por una tribulación y usted es parte de la junta directiva, usted es parte de este ministerio, usted no puede salir corriendo atrás de mí, usted tiene que cuidar la plataforma, porque si no el enemigo puede encontrar una brecha para destruir lo que tanto nos ha costado. Entonces David le dijo, no, 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 devuélvete, devuélvete, devuélvete con el arca. Trajeron el arca de pacto, pero David les ordenó regresar a Jerusalén. Permanecieron como informantes dentro de la ciudad, demostrando lealtad estratégica. Hay un tipo de lealtad donde aparentemente para el mundo usted va a ser un desleal, pero hay una estrategia que Dios quiere usar atrás de todo esto
para que usted sea esos ojos, esos oídos, esa rodilla en ese lugar y usted clame, Padre, mi rey está pasando una tribulación y yo sé que tú lo tienes en el desierto, pero yo sé en el nombre poderoso de Jesús que Él regresa de ese desierto fortalecido, que Él regresa de ese desierto apreciando más la corona. Señor, Él va a regresar con más fuerza para poder liderar contra este pueblo que tanto lo necesita. Entonces, ese fue el trabajo estratega de los sacerdotes. Ese fue el trabajo estratega de Sadoc y Abitar. Tuvieron una lealtad donde no soltaron su posición o donde el rey no le permitió soltar su posición. Es por eso que muchas veces hay un líder que nos está mandando a hacer cosas que a nosotros quizás no nos cuadran, porque decimos, no, pero yo soy leal a ti, yo quiero estar contigo, donde tú estés, yo estaré. Fíjense ustedes, si vemos la diferencia entre Itai, él le dijo, ven, porque Itai no iba a hacer algo contundente como lo iban a hacer los sacerdotes. Él reconocía que el sacerdocio iba a impactar el pueblo de Israel, a cubrir el pueblo de Israel, mientras que Itai sería un gran luchador al lado de él, con los 600 que traía. Entonces vemos cómo David era un estratega, porque era un hombre que pasaba tiempo de intimidad con Dios. Él no se inventaba las estrategias. Dios le daba las estrategias en medio de su dolor. Él quería acabar. Él quería acabar. Él quería acabar con la idolatría que había. David sabía que había un pueblo que había sido volteado por, el pastor decía, Absalón besaba a todo el que se inclinaba ante él. Entonces imagínense cuánta gente se le inclinó a este hombre al punto de que el rey perdiera, huyera, decidiera huir. Pero ¿saben qué? El rey David no huyó por ser un cobarde. El rey David huyó porque él no quería acabar con su hijo, porque él sabía lo que venía, porque él amaba a Absalón por sobre todas las cosas. Entonces tenemos que entender que hay diferentes posiciones que no se pueden dejar a la deriva. Yo siempre le digo a las muchachas de la junta directiva, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es nuestra posición en el reino? Y no necesariamente tiene que ser un ministerio. Madre, ¿cuál es tu posición en tu casa? ¿Cuál es tu posición en tu empleo? Porque el enemigo va a buscar estrategias para que sueltes, para que te distraigas, para que abras un hueco, para que se abra una brecha donde el enemigo pueda entrar. Otro que vemos, ¿verdad? Fue a Usai el arquita. Y esto lo vamos a ver en 2 de Samuel 15, del 32 al 37. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai arquita que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo, David, si pasares conmigo, me serás carga, mas si volvieras a la ciudad y dijeras a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abitar. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abitar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abitar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeres. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón
entró en Jerusalén. Miren lo estratega que era este hombre. Él tuvo a los sacerdotes dentro de la ciudad haciendo su trabajo. Sus hijos serían quienes se movilizarían a darle el mensaje a David para no causar eh, sospechas, ¿verdad? Porque sabíamos que los ojos estaban puestos en los dos sumos sacerdotes. Pero encima agarra a este Usai, el arquita, quien era un consejero, quien era alguien que él conocía y que, bueno, quizás pudo haber sido alguien físicamente que pudiera voltearse. Lo manda Usai lo manda David a Usai a que se vaya al reino y se ponga en la labor de romper todo consejo de Itofel. La semana que viene voy a estar hablando de Itofel porque Itofel era un personaje muy especial, era el consejero en el cual David confió más durante mucho tiempo, era literalmente la voz de Dios dentro de Israel mientras David gobernó, sobre todo entre la lucha de Saúl y David, Aitofel fue un personaje clave dentro de esta historia. Entonces vemos cómo más adelante, ¿verdad? Esta persona hace que el rey, en ese momento, Absalón, lo escuchara y dejara el consejo de Aitofel de un lado, lo cual hizo que todo terminara como terminó, yendo Absalón a la guerra y colgándose a través de estaba corriendo con un caballo y quedó colgado en un árbol. Entonces vemos que este personaje fingió estar de parte de Absalón para sabotear sus planes desde adentro. Fue clave para frustrar el consejo de Aitofel y voy a estar leyendo la palabra, por eso no quise profundizar, porque prefiero leer la palabra en lugar de parafrasear. Entonces Aitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres. Este era el consejo que Aitofel le estaba dando a Absalón para la guerra. Recuerden que era un hombre que había sido muy sabio, había sido durante mucho tiempo el consejero número uno de David, haciéndolo ganar muchas batallas. Y caerá, él le propone a Absalón escoger 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caerá sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti el pueblo. La estrategia de él era, vamos a atacar a David mientras esté cansado, vamos a amenazarlos, vamos a hacer que el pueblo que está con él sienta temor, corra, lo mato a él y luego ese pueblo se va a convertir en ti porque ya él no va a existir. Así haré volver a ti el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón, llamad también ahora a Usai Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón, diciendo, así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Imagínense la influencia que tenía este hombre, la influencia que tenía al ver la traición, porque tienen que entender que Absalón era un hombre egocéntrico. El simple hecho de que alguien se haya devuelto para decirle, sabes que yo te voy a servir a ti, sabes que yo voy a traicionar a tu papá, eso lo llenaba a él más de ego, eso lo llenaba a él más de wow, si este fue capaz de traicionar a mi papá, es capaz de cualquier cosa. Entonces Usai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Usai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la de Osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros.
Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Este hombre conocía la estrategia de David. Este hombre sabía cómo se escondía David. Era por eso que Absalón le había llamado la atención de este hombre, así, escogiendo el consejo por encima del de Aitofel. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Entonces vemos cómo el Señor era quien comandaba los consejos, cómo era el Señor el que hacía que este consejo sonara mejor que el otro. Ahí vemos cómo hay personas específicas que Dios usa para lealtad dentro del campo del enemigo. ¿Por qué? Porque son personas creíbles, porque son personas que han sido leales a la autoridad. Y como el corazón de Absalón estaba tan pervertido, él no veía que si supuestamente este hombre había sido desleal a su papá, podía ser desleal a él, sino que él sabía que este hombre era leal y conocía a su papá, y eso era lo que más le importaba, acabar con su papá. Impresionante. No me quiero extender más porque se nos está acabando el tiempo, así que voy a continuar con Joab y su ejército, y esto lo vamos a ver en segunda de Samuel 18:1-15. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de militares y jefes de centenas, y envió David al pueblo una tercera parte del mando de Joab, una tercera bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de vosotros, y aunque la mitad de nosotros mueran, no harán caso de nosotros, mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Vemos que esto continúa, ¿verdad? La historia continúa, y aquí él está tratando de salir y ver cómo pueden pelear contra los militares, ¿verdad? Que trae Absalón para destruir a David. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento, de mil en mil. El rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai diciendo, escuchen esto. Tratad benignamente por amor a mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando el rey dio la orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres, y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina,
y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba paso delante. Viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo: He aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Vemos cómo definitivamente esto es un ejemplo muy claro de cómo nuestros enemigos se van a ahorcar ellos mismos. No tenemos que hacer nada contra nuestros enemigos, tenemos que entregárselos al Señor. Vemos como Absalón con esta cabellera, ¿verdad? Que él hacía un espectáculo una vez al año, cada vez que se cortaba el cabello, porque él era un hombre hermoso, era un hombre que su cabellera llamaba la atención. Vemos como lo mismo que le dio fortaleza en su egolatría fue el mismo instrumento que hizo que se colgara en una encima. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pasaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Abisai y a Itai, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que el rey nada se esconde y tú mismo estarás en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en Absalón, en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hicieron a Absalón y acabaron de matar. Vemos líderes como Joab que son leales por un lado y desobedientes por otro lado. Hacen lo que les da la gana con una apariencia de ayudar a la cabeza que no es válida. Necesitamos tener cuidado con líderes como Joab, que son leales por una parte, pero que no moldean su carácter, que no terminan de hacer lo que la autoridad le pidió que hiciera, sino que termina haciendo lo que le da la gana, matando lo que el rey no mandó a matar. Como comandante fue muy fiel y dirigió la batalla contra Absalón, pero no dudó en ejecutar justicia cuando Absalón quedó atrapado en un árbol, a pesar de que David mandó a protegerlo. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces somos líderes como Pedro, ¿verdad? Que cortó con una espada. Muchas veces nuestro carácter no está moldeado ni a nuestro liderazgo, ni a nuestra lealtad. Porque cuando somos desobedientes, nuestra lealtad es puesta en duda. Cuando somos desobedientes, nuestra lealtad es puesta en duda. Y quiero hablar sobre las diferencias de la lealtad o llegar a la conclusión, ¿verdad? La lealtad de Itai fue una lealtad personal e incondicional sin esperar beneficios. La lealtad de Sadoc y Abitar fue una lealtad basada en estrategia apoyando a David desde Jerusalén. La lealtad de Usai fue encubierta, arriesgando su vida en una misión de inteligencia. Y la de Joab fue una lealtad pragmática, priorizando el reino sobre los sentimientos personales del rey David. ¿Cómo actuaban como líderes? Eran estratégicos, no actuaban por emoción, sino con sabiduría y visión. Tomaban riesgos, algunos se infiltraron en el enemigo o desobedecieron órdenes por el bien mayor.
eran determinados, no se dejaron influenciar por la popularidad de Absalón, protegían la estabilidad del reino, no solo eran leales a David, sino también a la misión que Dios tenía para Israel. Entonces vemos cómo a través de este relato se muestra la verdadera lealtad. No es solo estar presente, sino actuar con sabiduría, valentía y discernimiento en tiempos de crisis. Cada vez que usted se desborde por querer ser leal a alguien, necesita entender que primero tenemos que poner a Dios, tenemos que poner nuestra vida espiritual en sus manos para que sea el mismo Señor dirigiendo la lealtad. Muchas veces la lealtad nos va a costar meternos en el campo del enemigo como infiltrados. Muchas veces la lealtad nos va a dejar que nuestra cultura quede atrás, que nuestras viejas creencias queden atrás, como en el caso de Itai, que muchas veces tengamos que ser desleales a nuestros propios familiares, inclusive. Imagínense los filisteos que estarían contra este Itai, porque Itai decidió serle leal al rey de Israel. Muchas veces la lealtad nos va a costar lágrimas, nos va a costar que las personas no nos entiendan, nos va a costar el llamado por encima de la familiaridad, el llamado por encima de la amistad, de la familiaridad. Vamos a tener que dejar cosas, vamos a tener que dejar amistades simplemente porque no van a entender nuestra lealtad, pero siempre tiene que estar enfocada en Cristo. Debemos entender que no podemos abandonar nuestra posición en medio de querer ser leal a alguien y debemos entender que la desobediencia pondrá en riesgo nuestra lealtad, que cuando somos desobedientes nuestra lealtad será puesta en un lugar de dudas, en un lugar donde otros no van a creer en nosotros. Y le doy gloria a Dios porque me permitió la oportunidad de mostrarle la lealtad desde 4 diferentes puntos de vista, desde 4 diferentes personajes dentro de la Biblia. Y la semana que viene quiero hablar de Itofel, de por qué estaba tan lleno de odio, de cómo un hombre tan sabio pudo haber terminado ahorcado, de cómo un hombre tan sabio pudo haber terminado en los peores términos cuando estaba tan cerca de la autoridad, cuando tenía una posición tan alta. Entonces debemos ver que la posición muchas veces va a ser nuestro peor enemigo cuando nuestro carácter no está a la altura de la posición que se nos ha entregado. Nuestro carácter tiene que ser firme, tiene que ser como los dones del Espíritu Santo, tenemos que tener dominio propio, muchas cosas, pero bueno, eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Voy a cerrar con oración. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque ha sido una enseñanza poderosa con respecto a la lealtad, Señor. Padre, que nuestras costumbres, Señor, queden a un lado y que pasen a ser tus costumbres, las que nuestra vida comience a caminar y a reflejar. Te pedimos, Señor, que seas tú llenándonos de discernimiento, de dominio propio, Señor, de paz, de estrategia, Señor. Padre, que podamos perdonar a nuestros enemigos, que podamos tener un corazón conforme como el de David, Señor, que aún en medio de la traición, Señor, nunca quiso levantar su espada ni contra su hijo Absalón, Señor, ni contra su rey Saúl, Padre, sino que Él te dejó todo en tus manos. Te damos gracias, Señor. Padre, llena nuestra vida de lealtad, Señor amado. Padre, aunque no lo entendamos al momento, que podamos ser leales a nuestra autoridad, Señor, como lo fue Itai, como lo fue, Señor, todos estos personajes, Señor, que narramos hoy, o Joab, Señor, Padre, los sumos sacerdotes, Padre, te damos gracias y entendemos, Señor, que tú estás en control,
Y te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo pueda trabajar a través de nuestro espíritu para darnos una alerta de cuando estamos siendo desleales. Que nuestra lealtad vaya por encima de nuestra convicción, de nuestro llamado, Señor, y que siempre sea dirigida a ti, que tú seas el norte, que tú seas el centro, el sur, el este, el oeste, Padre, que nuestra visión esté puesta en ti, Señor, y no en ningún hombre. A ti damos toda gloria, toda honra y toda alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.